19:15 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué encontramos? Con la violencia en Francia que se ha descontrolado, está desbocado la situación en distintos lugares, en distintas ciudades de Francia, y desde hace ya más de 6 días, después de lo que fue la muerte de un chico de 17 años llamado Nagel por parte de la policía, un policía que, bueno, después de unos días pidió disculpas, fue detenido, está arrestado este policía, después de haber utilizado su arma de fuego. Esto provocó desencadenó una serie de olas de violencia que pocas veces se ha visto en Francia, pero acá a lo que voy es al tema de cómo se acrecienta la violencia en algunos lugares en Europa, sobre todo en Francia, pero esto se podría replicar en España. En Suiza se vieron algunas maniobras de saqueo y de violencia durante el fin de semana. Se vio en Alemania algunos movimientos extraños, también de saqueos. Se vio en Bélgica, se vio en Holanda, y esto parece un efecto contagio que por el momento no se ha desbocado como es en Francia. Pero, sí, Horacio. Sí, ahí, mira, para que la gente... Un dato, puede que se nos va a pasar, pero creo que es importante. Estos movimientos que son grupos insurgentes que claramente están cobrando una fuerza especial en Francia. Francia tiene ya una característica revolucionaria desde la Revolución Francesa. Más recientemente podríamos hablar de mayo del 68. Que fue... No es coincidencia que el país en este momento más abierto en las políticas globalistas, digamos. Y además que tenemos el fenómeno que sucedió en el año 2014, este proceso de insurgentes, los chalecos amarillos. Pero te quiero tomar un detalle que creo que lo podemos tocar, Ramiro. El chico que fue asesinado, la madre lo presentaba como una pobre víctima del sistema. No es que no tenía antecedentes penales, no figuraba en el sistema penal por ser menor de edad, pero tenía más de 300 actas labradas por haber tenido problemas de insubordinación ante la autoridad. Exacto. Y además iba manejando sin carnet de conducir en un auto claramente costoso. La filmación está donde se lo filma el policía. Está manejando un auto de alta gama cuando la madre dice que le había dado plata para el bus. Es decir, que era una familia humilde. ¿De dónde sacó el vehículo? Entonces el policía, cuando le pide que se detenga, le quiso disparar, porque está permitido reglamentariamente los armas de fuego en partes no letales, le quiso disparar a la pierna. Que si el menor no hubiese acelerado como aceleró para fugarse, no hubiese movido la mano del policía que termina el disparo letal. No estoy justificando la acción, estoy diciendo, explicando lo que realmente sucedió, que cada uno interprete lo que quiera luego. Estos son los hechos que la prensa cobarde no se anima a decir. Y no lo dicen, y en los medios esto no se encuentra con claridad. Pero, como lo aclaramos recién, así fue esa situación. Más allá de si se actuó bien o no, bueno, recuerda mucho a lo que fue el caso de George Floyd, bueno, y los hechos de violencia en Estados Unidos, pero como decía Horacio, esto es una cuestión que viene de hace mucho tiempo. Ya, por ejemplo, 2014, incluso antes, los hechos de violencia con los chalecos amarillos, los hechos de violencia que se vivieron hace pocas semanas con el tema de la reforma de la pensión en el límite de la edad jubilatoria realizada por Macron de manera autoritaria totalmente, de lo que ya hemos hablado en su momento. También tenemos todo tipo de hechos de violencia provocados por ejemplo, hechos como asesinatos, ¿no?, en las vías públicas por parte de ciertos sujetos determinados, lo que fue en su momento hace algunas semanas un sirio, de lo que hablamos, que estaba con un arma filosa, ¿no es cierto?, atacando en una plaza a menores, a niños. Ahí no se vio ningún desmán. No, claro, ahí no se vieron desmanes, ahí la prensa, ¿no es cierto?, lo cubría como es una persona que viene de Siria y no se encuentra con sus facultades mentales, psicológicamente estable, porque vive una guerra civil en Siria. Toda la prensa lo que hace es tratar de justificar todo este tipo de hechos, tanto en Francia, en Suecia, porque se han visto muchos, y yo hago memoria, me acuerdo de Alemania, de España, de Francia, del Reino Unido, y claro, buscamos justificaciones, pero en este caso parece que la justicia, por parte de esta justicia, ¿no?, racial, esta justicia que realizan por mano propia, es válida en Francia. Pero, a ver, esta justicia ha generado que en Francia se estén desplegando 45.000 efectivos policiales en este momento. Ahora, mientras estamos hablando, recientemente en los últimos minutos, estuvo reunido, lo estoy leyendo ahora, Emmanuel Macron con más de 220
alcaldes de municipios afectados, 220 municipios afectados. Se tuvieron que reunir en el Eliseo, que para que lo entiendas como si juntásemos en algún estadio... Sí, algún deportivo. En algún deportivo argentino, el presidente con 220 intendentes de Argentina para analizar los destrozos y ver cómo se va a paliar esto. Exactamente. Porque esto también tiene un costo. Sí. Y lo peor de todo lo que decía ayer con Iturralde. Esta gente que hablan en nombre de los pobres y los relegados, le están destruyendo la propiedad y la fuente de trabajo a gente pobre. Porque resulta que Macron, que es el gran artífice de las políticas progresistas en Europa, hay que recordar que Francia está en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es donde realmente se toman las decisiones de fondo. Resulta que Macron es intocable. Al que le están destruyendo el auto o los negocios es el pequeño comerciante. Quédense tranquilos, pequeños progres, pequeños burgueses, devenidos en la peor escoria de la sociedad, que Bill Gates y Elon Musk siguen siendo millonarios, no cambiaron el mundo, le arruinaron la vida a la gente pobre. Entonces, lo que están haciendo estos inmigrantes, porque son inmigrantes, que son inmigrantes, y no es que estén en contra de la inmigración, efectivamente no son franceses, sino que son personas que, rechazando su propia nación, van a destruir otra nación. ¿Y No fueron a trabajar, no son nuestros abuelos que vinieron desde Italia, España, a cultivar estas tierras. Son delincuentes que, como ya no pueden seguir delinquiendo en su propio país, van a delinquir a Europa. No son gente de bien. Es increíble cómo se da la George Floydización de Europa, digamos. Cómo estos movimientos van creciendo y aprenden de sus errores día a día y van perfeccionando sus maneras de moverse a través de las experiencias pasadas, en este caso de Estados Unidos. Ahí está el tema. Hay varios temas en cuestión, pero vamos con esto que vos decís, cómo se mueven ellos. Bueno, resulta ser que ha tomado unas ciertas decisiones Macron respecto a las redes sociales. Buscar la restricción, la censura de ciertas informaciones, ciertas... Material delicado. Sí, vinculado sobre todo a la organización de estas hordas, de estos alborotadores, de estos violentos, que buscan, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales y la mensajería, ¿no es cierto?, en los celulares, organizarse para ir a saquear a tal lugar, a destruir a tal otro lugar, a quemar tal lugar. Bueno, esto también pareciera generado, ¿no?, esa idea de, bueno, ahora vamos a aplicar censura en las redes sociales como si fuese la solución, ¿no es cierto?, a todo esto, porque claro, lo que aplican es te ofrecen la solución final, lo último que pueden llegar a realizar, que es lo que puede afectar a gran parte de la sociedad, gracias a que sus políticas, y ahora voy a hablar de otro tema, han perjudicado a la sociedad desde hace más de 20 años en Francia, por ejemplo, y en Europa en general, ¿no? También lo podemos ver como lo nombré en otros países, que esto podría extenderse, ¿no?, a Reino Unido y en otros países. Porque hay otro tema, hay otra problemática en esto, que es más allá de esta cultura, de este multiculturalismo que se vive en Francia por esta cultura de las fronteras abiertas, donde a través del Mediterráneo cruzan, ¿no es cierto?, desde el norte de África y llegan a las costas francesas como si nada, porque hemos visto los desmanes en Marsella, que es la ciudad que está al sur, que está en la costa, ¿no es cierto?, del Mediterráneo. La cantidad de hechos de violencia, de destrozos, han atacado a franceses. He visto videos de franceses nacidos allí, atacados por estas hordas violentas y alborotadores que, bueno, en muchos casos, videos realmente violentos contra ciertos franceses que de casualidad no estamos hablando de mayores cantidades de muertes. Eso sí, heridos hay cientos y cientos de heridos, como hay más de 3.000 detenidos. 700 ayer, 1.000 hoy. Exactamente, y tenemos también policías, más de 100 policías por lo menos que se ha constatado heridos. 345 según el último informe que yo leí. Tenemos entonces ya una cantidad aberrante, ¿no?, de números drásticos, donde, por cierto, Macron el día viernes dijo que, y acá viene el otro tema en cuestión que quiero tocar, que no solamente vamos a hablar del tema de los inmigrantes, de la inmigración y de este multiculturalismo, este choque donde ellos llegan a provocar, ¿no es cierto?, todos estos desmanes, todos estos destrozos, saqueos, ya sea concesionarios de automóviles, vía Citroën saqueado, bueno, varios Audi, etcétera. Ahora, también hemos visto en los videos menores de edad, cientos o yo diría miles menores de edad que nos podemos dar cuenta, y esto lo ha dicho la misma policía, se ha encontrado con menores de edad
que casualmente son franceses, menores de edad, nacidos en Francia, no tienen que ver con la inmigración, que se han también adherido a estas protestas, entre comillas, a esta violencia, y a esto se ha referido Macron, se ha referido a que esta problemática de los menores en Francia violentando comercios y a otras personas, él le dice a los padres que los obliguen a estos menores a quedarse en sus casas. Y a su vez le dice, esto es culpa de los videojuegos. Y aclaro acá, es culpa de los videojuegos. Hemos visto videos que han aparecido haciendo similitudes, ¿no es cierto?, con un videojuego llamado GTA. Entonces, como si bajando a un tipo, a una persona, un chofer de un colectivo y robando ese vehículo por parte de estos menores. También han entrado a armerías, a comisarías, han robado chalecos, han robado uniformes, han robado armas. Esto se ve, está filmado, está grabado. Y muchos de ellos son menores. Y resulta que muchos de ellos no solamente son inmigrantes, sino que son franceses. Bueno, hay una problemática a la que Macron le echa la culpa también a la educación en la casa. Dice que la mala crianza por parte de las familias provoca que estos menores salgan a las calles a delinquir. Ahora, estamos viendo también otro problema, que son las familias disfuncionales. Estamos viendo problemas de las adicciones, estamos viendo problemas de una sociedad francesa totalmente corrompida, y en lo que ataca el globalismo, sobre todo en Francia, la familia. Atacar a la familia, atacar a la religión, traer religiones de otros lugares. La patria. La patria. ¿Qué es Francia? Bueno, se han visto informes, algunos pareciera algunos rumores, ¿no es cierto?, más que nada vamos a decir, de militares tirándole a Macron la bola, diciéndole que haga algo, que actúe pronto y que controle la situación, porque ellos están un poco nerviosos. Los mandos militares, algunos hemos conocido como veteranos retirados en su momento en las elecciones de Francia. Hablamos de este tema. Eso te iba a decir, ya lo hablamos con el tema de las guerras híbridas. Recuerda la gente que hablamos de las guerras híbridas, que se hizo eco por las cartas de militares retirados, pero que finalmente la que hace un eco grande fue Le Pen. Exacto. Y bueno, Le Pen está, por cierto, hablando numéricamente en términos de políticos, está teniendo aún más relevancia, mayor su imagen positiva. La de Macron está disminuyendo, pero se está viendo que todavía los hechos de violencia no están controlados en varios lugares de Francia. Y un hecho más, ¿no es cierto?, en la historia de Francia de los que hemos nombrado anteriormente. Eso sí, la policía se hace la valiente contra los ancianos y contra las mujeres, cuando fueron las protestas por el aumento de los límites de las pensiones, que veíamos videos realmente violentos de la policía atacando, pero acá parece que retroceden y no se la aguantan, digamos, así para decirlo, contra los inmigrantes y contra menores de edad, ¿no es cierto?, que parece que los llevan por delante. Eso sí, contra los ancianos y las mujeres, les digo, ahí es otra la historia. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos está nuestro Patreon para que apoyen este contenido en caso de que les guste. Y además tiene nuestra página web, laresistenciaradio.com, para seguirse informando con más noticias todos los días. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.